Mi estudiante de séptimo, ¿cómo están? Habla la profesora Maribel Rojas. Vamos a comenzar a explicar la clase de ciencias de la semana 21. El objetivo de esta semana será retroalimentar el trabajo formativo de la semana 20, aplicado en la asignatura de ciencias. Luego de un descanso que tuvimos estos días, vamos a retomar entonces recordando y viendo en qué nos equivocamos un poco más en ese trabajo formativo que se hizo en la plataforma. Pongan mucha atención. Vamos a realizar 5 actividades esta semana 21. La primera actividad será activar conocimientos que ya habíamos trabajado en semanas anteriores. Luego vamos a conocer las preguntas con errores frecuentes que hubo en este trabajo número 2. Luego vamos a desarrollar en el cuaderno esas preguntas con errores. Por lo tanto, yo necesito que estén preparados con su cuaderno y muy atentos a este video, porque ustedes en la pauta de actividades que tienen en la plataforma van a poder sacar las preguntas. Y esas preguntas las van a escribir en el cuaderno tal como se han dado las instrucciones ahí en esa pauta, y van a estar muy atentos para responder las preguntas con la información que vamos a entregar en este video. La actividad número 4 será completar un crucigrama según corresponda, se refiere a lo que corresponde en el tema que estamos trabajando, que son las placas tectónicas, ¿ya? Y la última actividad que vamos a realizar en esta clase será rotular un mapa con las placas que faltan, con el nombre de las placas, porque está el mapa con todas sus placas y faltan rotular algunos de sus nombres. En esta activación de conocimientos, nosotros vamos a ver algunos fenómenos que se producen a raíz del movimiento de las placas. Cuando se mueven las placas o cuando chocan, se producen volcanes, ¿cierto? ¿Y dónde se forman estos volcanes? Principalmente en zonas cercanas a los límites de dos placas tectónicas. Fíjense acá, hay dos placas que están chocando y el volcán siempre se va a formar muy cerca, porque hay una de esas placas que va a producir una subducción que se va a introducir debajo de la otra, la placa más liviana, y ahí es donde se va a formar el volcán. El magma y los gases rompen las zonas más débiles. El magma que está en el interior del volcán, ¿cierto? Y los gases hacen que este explosione. Y estos gases que están ahí en la litósfera van a llegar a la superficie y es donde nosotros vamos a ver la erupción del volcán. Acá tenemos también una imagen donde se ve el choque de esta placa con esta otra placa y se va a formar acá el volcán. Volcán bajo el océano, también lo podemos ver, y esto que sobresale del océano. ¿Qué otro tema nosotros vimos para que activemos conocimiento? Otro fenómeno que se produce son los sismos o terremotos, ¿cierto? Estos sismos y terremotos se producen también por el choque de estas placas. Acá se produce el choque y el epicentro siempre va a estar sobre la primera capa de la superficie terrestre, y el hipocentro es donde están más al interior de la Tierra. Los sismos son movimientos convulsivos en el interior de la Tierra y generan una liberación repentina de energía, y esta liberación repentina de energía es la que produce ese gran movimiento, ¿cierto? Y se puede ver aquí la destrucción que puede dejar esa liberación de energía repentinamente. En los volcanes hablamos de liberación de gases y acá liberación de energía. Vayan tomando apuntes para que puedan después responder las preguntas que hay en el cuaderno. Y esas forman ondas y provocan los movimientos del terreno. Continuamos con otro fenómeno. Acá están las placas, ¿cierto? Estas son las que se mueven. ¿Cuáles son las placas tectónicas presentes en nuestro país? Nosotros aquí alrededor tenemos varias placas tectónicas. Acá tenemos nuestro país largo y angosto. Tenemos una placa a la derecha y una placa a la izquierda, ¿cierto? Otra placa que está más abajo, otra placa que está un poco más arriba y otra más arriba. Entonces la pregunta es, ¿cuál? Son dos placas, ¿cierto?
la placa de Nazca, que es la que está por este lado izquierdo, y la placa sudamericana. Esa sería la respuesta de cuáles son las placas tectónicas presentes en nuestro país. Con esta activación de conocimientos previo, vamos a comenzar con las actividades de esta clase. Entonces, tienen que poner mucha atención a las preguntas que ustedes obtuvieron mayor cantidad de errores. La pregunta 3, la 9, 17 y 18 fueron 4 preguntas que hubo mayor cantidad de errores, y estas preguntas estos temas se trabajaron en 3 clases de la semana 17, 18 y 19, pero aún así hubo bastantes errores y los vamos a explicar por qué están malos, ¿ya? Como curso, ustedes en la pregunta 3 solo tuvieron 4 aciertos y eso equivale al 19% del curso respondió bien esta pregunta. En la pregunta 9, que dice cómo las corrientes de convección se relacionan con la teoría de tectónica de placas, eso tampoco lo supieron muchos alumnos, solo 6 acertaron y eso equivale al 29% del curso. ¿En qué capa de la Tierra se encuentran las placas tectónicas? Tampoco lo supieron muchos niños, 6, y eso equivale también al 29%. En las zonas de subducción, la interacción entre placas favorece, y ahí habían varias opciones, las que ustedes tenían que anotar. Solo 7 niños acertaron y eso equivale al 33% del curso. Y estas últimas 2 preguntas son preguntas que habían del trabajo formativo número 1, que también hubo bastantes errores, no recordaban mucho esta parte. Bien, ahora pasamos al cuaderno. En esta actividad número 3 ustedes tienen que tener su cuaderno encima de la mesa y estar anotando algunos apuntes, ¿ya? Tienen que responder la pregunta con sus palabras, no anotar la alternativa, solo la alternativa correcta, sino que redactar una respuesta completa, de acuerdo a toda la información que van a recibir ahora. La pregunta dice, respecto de la formación de los volcanes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Cómo se forman los volcanes? A eso se refiere la pregunta. ¿Se originan por límites divergentes de 2 placas tectónicas? ¿Será que el magma intenta mantenerse en la cámara magmática de manera permanente? Eso quiere decir que se mantiene siempre aquí y ahí ya no habría erupciones, por lo tanto tenemos que descartar absolutamente esa alternativa. Se forman debido a que las placas oceánicas se sobreponen a la placa continental, ¿ya? Esta placa oceánica y la placa continental, la oceánica es la de agua y la continental es la de tierra. ¿O será que es posible que se formen en medio de las placas tectónicas en los puntos candentes? Los puntos candentes son el sector que tiene mayor temperatura, ¿cierto? Veamos cuál era la alternativa correcta. Alternativa D, ¿ya? Entonces, en los puntos más candentes, los puntos que tienen mayor calor, ahí se producen los gases, empiezan a interactuar más rápidamente. Recuerden que con el calor los gases se mueven más rápido. Eso también ya lo hemos visto en otros temas cuando vimos la unidad de la materia. Si a los gases nosotros le aplicamos calor, empiezan a moverse rápidamente, entonces empiezan a buscar por dónde salir. ¿Ok? Esa también es una de las razones. Aparte de toda la explicación que tiene el movimiento de las placas también, que la placa más liviana baja y la placa más pesada se mantiene arriba, por lo tanto se genera un espacio, ¿ya? La pregunta número 9, mucha atención, también la tienen que responder en sus cuadernos. ¿Cómo las corrientes de convección se relacionan con la teoría de tectónica de placas? Recuerdan, esto lo vimos en una clase que tuvimos Zoom. ¿Cómo funcionaban las corrientes de convección? Esta clase la tuvimos antes del trabajo formativo. Las alternativas son: letra A, relaciona el movimiento de las placas con el origen de cada uno de sus límites, relaciona el origen de las placas con la temperatura terrestre, o relaciona las consecuencias del movimiento de placas en la litosfera, o relaciona la flotabilidad de las placas con la temperatura del magma. ¿Cuál será la alternativa correcta? La letra D.
Se relaciona entonces con la flotabilidad porque las placas están en constante movimiento, son flexibles, ¿ya? Y tiene que ver muchísimo con la temperatura del magma. Yo acá les puse un ejemplo de convección, pero con líquido, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo de convección en un sólido, que en este caso la Tierra, ¿ya? ¿Qué ocurre aquí? Nosotros le aplicamos calor por aquí abajo y sube todo este líquido que está acá va subiendo, pero arriba hay un líquido helado. Entonces, ¿qué se produce? Todo un juego, ¿cierto? Donde se van a mezclar tanto lo que está con mucho calor como lo que está frío y se van a ir produciendo unas fracturas de placa, ¿ya? La energía térmica, que es la energía calórica, del interior terrestre genera corrientes de convección. El calor, recuerden que la capa que está más abajo de la corteza, que sería el magma, está bastante más caliente. Hablamos también en esa clase de la temperatura que tenía, más de 3000 grados Celsius. Entonces, toda esa temperatura que tiene el magma, el manto va subiendo, ¿ya? El manto está muy caliente y va subiendo hacia la corteza y al chocar con la corteza que está más helada se produce entonces esta corriente de convección, ¿ya? En el manto y se constituye la causa que pone en marcha el movimiento de las placas. Al producirse estos choques se mueven las placas. Lo mismo ocurre con el agua. Cuando nosotros le aplicamos calor y acá está el agua fría, se fijan que el agua empieza a moverse, empieza a formar gorgoritos. Eso también ocurre de distinta forma acá, pero tiene una explicación muy similar. También hay corriente de convección allá y corriente de convección acá. Las placas son arrastradas por el movimiento de los materiales. Y las placas se desplazan pasivamente, lentamente, porque son placas grandes igual. Entonces, todo esto explica la pregunta número 9. Continuamos con la pregunta 17. En la pregunta 17 hubo bastantes errores también y hablaba de que en qué capa de la Tierra se encuentran las placas tectónicas. Acá podemos errar bastante porque hay una confusión, ¿cierto? ¿Será en la corteza, será en el manto, en el núcleo o en todas las anteriores? Y está en el manto, pero en el manto superior, ¿ya? Si aquí ustedes se fijan está el manto y en la parte superior del manto, ya casi chocando con la corteza, encontramos nosotros las placas. ¿Y cómo se explica esto? La teoría tectónica de placas o tectónica global propone que la litosfera está dividida en placas tectónicas, ¿cierto? Todas estas placas que nosotros vamos a ir recordando más adelante de este video también. Estas placas tectónicas flotan y se mueven sobre el manto, ¿cierto? Entonces están en constante contacto con el manto. Y estas son empujadas por las corrientes de convección, que fue lo que se explicó recién. Y estas corrientes de convección llevan entonces las placas a chocar con la corteza, pero las encontramos en el manto. Y la pregunta 18, que va a ser la última que vamos a explicar ahora, en zonas de subducción, la interacción entre placas favorece. ¿Cuál de todas estas alternativas favorece la subducción? Recuerden que la subducción es esto que vemos aquí, esta misma imagen que estaba anteriormente, la puse acá de nuevo porque se explica bien la subducción. Cuando una placa se mete bajo otra placa, hablamos de subducción, ¿ya? La placa más liviana. ¿Qué provoca entonces la formación de volcanes, una sismicidad permanente, la formación de ríos o ninguna de las anteriores? Nosotros estamos en constante sismo. Permanente significa que siempre, que en ningún momento deja de haber sismicidad. Vamos a ver cuál es la alternativa correcta. Obviamente era la formación de volcanes, ¿ya? Porque nosotros no estamos en constante sismicidad. Eso tampoco, esta subducción tampoco provoca la formación de ríos. Estaba muy fácil esta pregunta, pero ahora queda bastante más clara. Bien.
También se producen, por el movimiento de las placas, se producen otros fenómenos. Por ejemplo, la falla de San Andrés, que es una falla transformante. ¿Se acuerdan cómo era el movimiento de las placas transformantes? Las que se separan, ¿cierto? Van de un lado, perdón, las que van moviéndose una al lado de la otra, una hacia adelante y la otra hacia atrás. Y eso provoca la falla de San Andrés. Todo esto que nosotros vemos aquí se llama falla de San Andrés y son dos placas distintas que van moviéndose, una hacia un lado y la otra hacia al otro lado. Pero se van moviendo hacia allá y la otra hacia acá. Entonces, las placas norteamericanas y la placa Pacífico son las dos placas involucradas en esta falla llamada falla de San Andrés. Ahora pasamos a la cuarta actividad de esta clase. En esta cuarta actividad ustedes tienen que completar este crucigrama. Es muy similar al crucigrama que vimos en la clase Zoom a comienzos de septiembre. Entonces, tenemos que leer acá. Esto a forma de repaso. Ustedes van a leer cada oración. La superficie terrestre, van a mirar el número. Entonces, número 1, la superficie terrestre está formada por placas llamadas. Y aquí yo puse la respuesta, solo de una, ¿ya? O el lugar donde el temblor o sismo se presenta con mayor intensidad es... ¿Cuál es el lugar? ¿Se acuerdan? Más adelante, ya pasamos en la parte del video donde vimos la palabra y yo la voy a poner acá. El epicentro. Pero ¿qué me ocurrió aquí? En el trabajo, en la guía que ustedes van a tener que imprimir en la casa, aparece un cuadrito más. Entonces ustedes van a tener que eliminar un cuadro porque yo había puesto uno de más. Si se fijan, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9. Y la palabra epicentro tiene solo... No, está bien. 9. Ya, estamos bien entonces. Aquí iría la palabra epicentro y ustedes van a ir completando las demás. Todo esto todas estas palabras están relacionadas con el tema que estamos trabajando de las placas tectónicas. Tienen que mirar esta imagen también que está a la derecha para responder la número 3. Se va a completar con la palabra que explica aquí el límite. Hay 3 tipos de límites, ¿recuerdan? El límite de convección, el transformante. Bien, recordemos las placas para poder realizar la actividad número 5. Las placas tectónicas, si ustedes se fijan, son muchas, pero aquí yo puse solo 9 para ir recordándolas. Número 1, la placa Pacífico. Es la que está aquí en este borde, muy cerca de la placa que está al costado de nuestro país. La placa Pacífico, tenemos la placa norteamericana, que es la placa que está aquí arriba, de Norteamérica. La placa del Caribe es una chiquitita que está acá. Acá, si se fijan, no tiene el nombre en este costado, pero aquí está la placa de Cocos, ¿ya? Placa norteamericana, la Caribe, la de Nazca y placa sudamericana. Y todas las otras placas que están acá también tienen relación con los continentes o con los océanos. ¿Recuerdan? Ahora vamos a realizar entonces la última actividad, que será rotular el mapa con las placas faltantes. Yo aquí puse solo de la 8 a la 12, pero ustedes van a tener que rotular el nombre. Esto lo van a tener que dibujar en su cuaderno o lo van a tener que recortar y pegar en el cuaderno. Van a escribir también esta información que está aquí arriba en el cuaderno y van a completar con las 7 placas que aquí faltan. Número 1, le voy a dar una pista, placa Pacífico. Número 2, placa de Cocos. Y las demás las van a ir haciendo ustedes. Miren, la placa número 12, australiana. Aquí en el sector donde está Australia, tenemos la placa australiana. Aquí abajo, ¿recuerdan que era la placa antártica? Donde encontramos toda la Antártica. Es muy fácil, porque si ustedes se saben los continentes y los océanos, van a poder completar fácilmente el nombre de las placas. Y estas son las placas que producen los movimientos de los sismos, provocan también la erupción de los volcanes y
bastantes fenómenos que no nos vienen nada de bien cuando nos pillan desprevenidos. La causa del movimiento de las placas. ¿Por qué se producen estos movimientos de placa? El motor de la tectónica de placas es térmico y gravitatorio. ¿Qué significa térmico? Que es caluroso, que es muy caliente, ¿ya? Y también está el efecto de gravedad, el gravitatorio, que va todo descendiendo. Lo que sube va a tener que volver a caer. Por eso también se produce este movimiento de las placas. Los materiales terrestres calientes y poco densos ascienden. ¿Qué significa eso? Que lo que está caliente y no es muy pesado va a subir, ¿ya? Con la misma energía que le producen los gases, van subiendo. Y ahí se produce después el choque arriba con la corteza. Los materiales fríos y densos se hunden. Todo lo contrario, la 2 a la número 3. Bien, ahí estaríamos entonces con toda la información para esta clase. Espero les haya servido y recuerden completar todo lo que se pide en el cuaderno, tener todo muy ordenado, y las dudas que tengan me las consultan al WhatsApp o al correo. Desde la distancia te envío un saludo con mucho cariño. Un abrazo.